una mirada diferente al logotipo del sínodo y la misericordia con demonios y reptiles. El logotipo del sínodo es una imagen creada por la diseñadora francesa Isabelle de Senlis, un nombre y apellido muy casual. Isabel en la Biblia es la mujer senil que traerá al mundo al precursor de Jesucristo. Este sínodo será acaso el precursor del anticristo, sínodo que entre muchas cosas se le ha censurado por considerar que su manual de espiritualidad contiene una espiritualidad ajena a la Iglesia, donde citando a un monje hereje se considera que se debe rezar por los demonios y la familia reptiliana. Pero, ¿qué encierra el logotipo del sínodo? Veamos cómo la diseñadora describe su imagen. Un árbol grande y majestuoso, lleno de sabiduría y luz, alcanza el cielo. Un signo de profunda vitalidad y esperanza que expresa la cruz de Cristo. Lleva la Eucaristía, que brilla como el sol. Las ramas horizontales, abiertas como manos o alas, sugieren, al mismo tiempo, el Espíritu Santo. En nada vemos un árbol grande y majestuoso, vemos más bien un árbol viejo, senil, sin follaje, sin hojas, que se inclina tanto que parece caer encima al pueblo que camina, y más que apariencia de árbol, pareciera una especie de dibujo de la persona humana realizada por un niño, o como señala una cruz desencajada que se cae. Un signo de profunda vitalidad, dice, ¿dónde se puede ver vitalidad y esperanza? En un árbol sin hojas, en un tronco y ramas secas. Por lo menos se dice que el verde es color esperanza, y acá no vemos ni una hoja que indique una señal de vitalidad, vemos un tronco y ramas secas sin vida, un árbol torcido que parece caer. O esperanza de la cruz de Cristo, una cruz como se dijo desencajada que parece que está a punto de caer. Agrega en este párrafo que este árbol lleva la Eucaristía, que brilla como el sol. Una Eucaristía del color del árbol, un árbol de color naranja, o el sol naranja del ocaso. Continúa diciendo las ramas horizontales, abiertas como manos o alas, sugieren, al mismo tiempo, el Espíritu Santo. Las ramas son manos sin brazos, o alas. ¿Se puede ver ahí al Espíritu Santo? Si quería aparentar brazos, podría ser, porque las manos no son así de largas. Si dedos en puntas revelaría un trastorno, aunque se tratara de alas. Brazos o manos solo hay 12 manos, o un par de alas, pero acá vemos 3. Incluso ese dibujo parece estar hecho por 2 personas, una con problemas mentales que es la que dibuja el árbol y da la interpretación de cómo lo ve, y otra la que pone el resto de elementos. Aunque tampoco hay mucha coherencia en la interpretación, como al decir que ese círculo naranja del mismo color del árbol y del sol es la Eucaristía. Nada encuadra en la descripción de la diseñadora. En la segunda parte de la explicación se menciona al pueblo de Dios que está en movimiento. Como el texto es grande no voy a leerlo, pero lo pueden leer en la imagen que ven en la pantalla. Ahí se menciona las 15 siluetas que resumen toda nuestra humanidad en su diversidad de situaciones vitales, de generaciones y orígenes, con colores vivos que son en sí mismos signos de alegría, y que no hay jerarquía entre estas personas, que están todas en el mismo plano: jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, adolescentes, niños, laicos, religiosos, padres, parejas, solteros, sanos, discapacitados. El obispo y la monja no están delante de ellos, sino entre ellos. Me pregunto, ¿desde cuándo se abolió las jerarquías en el pueblo de Dios? El obispo que aparece dice está en igual jerarquía que los laicos. No hablo de la monja porque es considerada una laica consagrada dentro de la Iglesia. ¿Cuándo cambió eso en la doctrina, en la enseñanza de la Iglesia? ¿Desde cuándo un obispo, por caminar entre su pueblo, pierde la jerarquía? ¿O es que pretenden crear una Iglesia diferente a la que hemos tenido en casi 2000 años? Y eso es lo que vemos día a día, una prédica contraria, si no es a veces a los evangelios, a la misma Biblia, lo es al magisterio de la Iglesia, con esa creencia mundana de que hay que adaptar la palabra de Dios a estos tiempos porque a ellos les quedó obsoleta. En ese pueblo de Dios que camina, vemos algo que no es una coincidencia.
Vemos al obispo de amarillo con una niña del mismo color, así como la monja cuyo par es un joven. En estos tiempos donde se producen incluso celebraciones eucarísticas sacrílegas, donde hay mujeres que están concelebrando la misa, son casos en que no pasa nada a los sacerdotes, o a los obispos que lo permiten, porque en uno de estos casos se menciona que es común que eso suceda. Cada día observamos que cuanto más atacan a las escrituras, la doctrina, las enseñanzas, las normas, las leyes de la Iglesia, no pasa nada, son felicitados e incentivados a continuar en ello. Mientras que si un obispo o un sacerdote va contra asuntos mundanos, como el que no se mostró contrario a poner el hombro, sino que recordó que no era obligatorio por las leyes que en su país rigen, sufrió la furia de Francisco y fue destituido, como el caso del obispo de Puerto Rico. En este pontificado hay una tendencia que no ha cesado, porque una cosa dicen los labios y otras las acciones, y me refiero al querer consagrar mujeres. Parece que quizás el primer paso será el diaconado, por tanto si se tratara de que una mujer llegue a obispo, la distancia es aún larga como la que separa a la niña y al obispo de este logo. De esta imagen pueden salir muchas interpretaciones, pero a medida que se vayan cumpliendo o acercando al mensaje oculto que hay en ella, lo dejaremos como un tema pendiente. El sínodo en la página 29 respecto a la espiritualidad del sínodo, cita al santo ortodoxo Isaac de Nínive, que fue un monje, asceta, escritor, obispo, místico y teólogo nestoriano, santo de la Iglesia Ortodoxa cuya onomástica es el 28 de enero. El sínodo decidió citar a este monje herético, ya que fue nestoriano y lo hizo para citar algo que la Iglesia Católica no avala, y es hablar de la misericordia con demonios y la familia de reptiles. Hay que recordar primero que Nestorio, patriarca de Constantinopla, fue acusado de herejía por enseñar la doctrina que lleva su nombre, el nestorianismo, según la cual decía que en Cristo había dos naturalezas y dos personas, la persona humana y la divina, mientras que la Iglesia de Occidente enseña que en Jesucristo hay dos naturalezas pero una sola persona, una sola hipóstasis. Jesucristo no está partido o dividido en dos personas, sino es uno solo y el mismo. Esto llevó a un conflicto en cuanto también a cómo denominar a María, sí como la Cristotocos, es decir, la que porta a Cristo, la Theotokos, la Madre de Dios. Entonces María era solo la madre del hombre, del Cristo, o era también la madre del Dios. La doctrina de Nestorio fue declarada herética por el Concilio de Éfeso, que depuso a Nestorio del patriarcado en el 431, y al ser acusado de herejía, sus obras fueron destruidas, especialmente la dedicada a temas dogmáticos en disputa. En el documento Hacia una espiritualidad para la sinodalidad, en la página 29, hablando del discernimiento, señala: así también, a partir de la familiaridad con Dios, podemos llegar a reconocer lo que es verdadero y en armonía con el propósito de Dios y lo que está desafinado o toque una nota falsa. Más adelante continúa: el discernimiento, entonces, es también una apertura del corazón en amor y misericordia a todas las cosas. Como San Isaac de Nínive, San Isaac el Sirio, lo expresa, que es un corazón misericordioso, es un corazón en llamas por toda la creación, por la humanidad, para los pájaros, para los animales, para los demonios, y para todo lo que existe. Por el recuerdo de ellos, los ojos de una persona misericordiosa derraman abundantes lágrimas. Por el fuerte y misericordia vehemente que se apodera del corazón de tal persona, y por tan gran compasión, el corazón se humilla, y uno no puede soportar oír o ver cualquier herida o dolor leve en cualquiera en la creación. Por esta razón, tal persona ofrece oración con lágrimas en los ojos continuamente, incluso para las bestias irracionales, para los enemigos de la verdad, y para los que la dañan a él, que sean protegidos y reciban misericordia. Y de la misma manera, tal persona ora por la familia de los reptiles, por la gran compasión que arde sin medida en un corazón que es a la semejanza de Dios.
San Pablo respecto a los demonios nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6, 12-13. Ni en el Nuevo Testamento, ni jamás un santo católico pidió que rezaran por los demonios, por la familia reptiliana. Por eso recurren a un santo de la Iglesia de Oriente, cuya doctrina es considerada hereje por la Iglesia Católica de Occidente o Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Incluso siendo este sínodo convocado por Francisco, veamos lo que él mismo dice de los demonios. Aunque en estos tiempos se dice una cosa y se hace otra, se condena lo que hacen los alemanes, pero los excesos y abusos que se cometen en el resto de la Iglesia son incluso mayores y ante ellos Francisco no dice nada, su silencio se hace cómplice. Es más, a veces alienta a personas como su hermano jesuita James Martin a seguir en el error, quien desbocadamente sigue dando testimonios contrarios a la fe de la Iglesia y hasta tiene expresiones sacrílegas contra el Señor o se une a la burla y ataques contra María Santísima, que hace que otros hermanos sacerdotes lo corrijan. Los errores de su sínodo y de la Iglesia abundan, y no se condenan ni corrigen, solo se condena a personas, sacerdotes, obispos por cuestiones no de fe, sino sociales o porque no están de acuerdo con la apostasía reinante. Esto es algo de lo que Francisco dice de los demonios. Varias veces advierte que a esta generación como a tantas otras le han hecho creer que el demonio es un mito, una figura, una idea, la idea del mal, e insiste que el demonio existe y debemos luchar contra él. Nunca dice que nos pongamos a orar por los demonios. También dijo, cuando digo que no se puede dialogar con el diablo, es porque el diablo es el mal, sin nada bueno. Digamos que es como el mal absoluto. Es el que se ha rebelado totalmente contra Dios. Es preocupante, alarmante que esta gente del sínodo, de donde quizás alguno podría ser el sucesor de Francisco, nos mentan usando la cita de un monje hereje para nuestra fe, y como sucede últimamente, van contra todas las enseñanzas y doctrina de la Iglesia. También Francisco nos recuerda que es fundamental no acercarse al diablo porque, como decía un padre de la Iglesia, es como un perro enfurecido, rabioso y encadenado, pero al cual no se lo debe acariciar porque muerde. Si yo sé que si me acerco espiritualmente a aquel pensamiento, a ese deseo, si yo voy por ese lugar, o por ese otro, me estoy acercando al perro furioso y encadenado. Francisco nos pide que por favor, no lo hagamos, que jamás nos acerquemos porque está encadenado. Dejémoslo ahí, encadenado, que no busquemos liberarlo. También señala que debemos estar atentos a no dialogar con el diablo como hizo Eva. Se creyó la gran teóloga y cayó. Jesús no lo hace. En el desierto, responde con la palabra de Dios. Expulsa a los demonios. Algunas veces les pregunta el nombre, pero no mantiene un diálogo con ellos. Francisco exhorta firmemente, con el diablo no se dialoga, porque él nos vence, es más inteligente que nosotros. El diablo se disfraza de ángel de luz, pero es un ángel de sombra, un ángel de muerte, es un condenado, un derrotado, es uno que está encadenado, que está a punto de morir, pero es capaz de hacer estragos. Y nosotros debemos rezar, hacer penitencia, no acercarnos, no dialogar con él, y al final, ir a la madre, como los niños. Cuando los niños tienen miedo, van con su mamá. Ir a la Virgen, ella nos custodia. Y los padres de la Iglesia, sobre todo los místicos rusos, dicen, en el tiempo de las turbaciones espirituales, hay que refugiarse bajo el manto de la Gran Madre de Dios. Ir a la madre, que ella nos ayude en esta lucha contra el derrotado, contra el perro encadenado, para vencerlo. Por último, en la sala donde se reunieron a hacer ese manual de la espiritualidad del sínodo, hay una cruz en la que el Señor está clavado en un cuerno,
¿Un cuerno? ¿Acaso es otra señal oculta del satanismo de esta gente, que aflora por todos lados? Debemos orar para que Dios no permita que esta gente lleve adelante sus oscuros planes. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.